Bien, continuamos con nuestro tema número 5. Vamos a proceder a compartir pantalla nuevamente para que sigamos viendo la presentación. Y vamos a hablar un poquito de esto, lo que son las funciones propias de este proceso. ¿Okay? Lo que es la planificación. Todo proceso administrativo implica planificación. Planificar cómo voy a utilizar los recursos en este caso, cómo voy a planificar cuál es el flujo de caja con el que yo cuento. Ese flujo de caja es un documento, es un documento, un papel de trabajo que se prepara ¿para qué? Para colocar allí de qué manera van a entrar recursos y de qué manera esos recursos se van a utilizar. Normalmente se hace, digamos, o debería hacerse o sea, se hace con la periodicidad con la cual la empresa cobra y paga, porque bueno, en una economía tan volátil como la nuestra, pues prácticamente esto hay que hacerlo a diario. Pero lo ideal es que tú tengas, bueno, qué cosas tengo que pagar esta semana y qué voy a cobrar esta semana. Es decir, necesito saber de qué manera, si me va a alcanzar o no me va a alcanzar lo que tengo de recursos previstos para el pago de las obligaciones, ¿no? O si por el contrario me va a quedar algún dinero disponible y bueno, voy a poder hacer una compra de divisas o voy a poder hacer alguna inversión, ¿no? Entonces, ese proceso de planificación se hace a través de la preparación de un flujo de caja que es, digamos, una guía de una guía de cómo se van a obtener los recursos en un periodo determinado. Ese flujo de caja se puede hacer para una semana, para 15 días, para un mes, dependiendo de cómo sea pues, la volatilidad de las operaciones de la empresa. Pero básicamente es un documento en el cual colocamos, si lo preparo para un mes, bueno, saber qué cosas voy a cobrar en una semana y qué cosas voy a pagar en esa semana y finalmente voy a saber qué me queda o si me hace falta en esa semana dinero, es decir, si estoy en exceso o en déficit de recursos en la semana primera, segunda, tercera, cuarta de ese mes. Es decir, que eso me va a permitir a mí organizar los pagos en función de esa disponibilidad de recursos. Fijar políticas para la gestión de cobros, política y gestión de cobros. Eso es fundamental también. O sea, ¿de qué manera yo me voy a relacionar con los clientes? Y eso obedece a una política y esa política genera procedimientos. Entonces, de aquí se desprende la documentación que se genera, que son fundamentalmente el recibo de cobro, el depósito o los depósitos bancarios, evidentemente las notas de crédito bancarias por las transferencias que nos hacen los clientes, y todo esto alimenta los diarios de recepción de efectivo, el mayor auxiliar de cuentas por cobrar, el mayor auxiliar de bancos y un listado de entradas de efectivo. Estos son reportes propios de este proceso y que amarran con lo que veníamos conversando de tener un adecuado registro de las entradas de efectivo y también de las salidas, que sería la parte esta de la política y gestión de pago. Por supuesto, de acá tenemos lo que sería la planificación de pagos.
La misma situación que se ha generado en el país ha llevado a que las empresas prácticamente están pagando a diario, ¿verdad? Porque no, los clientes te exigen, los proveedores te exigen pagos para poder despachar, entonces tú tienes que pagar, porque no queda de otra. Necesitas tener el insumo, hacer la compra y tienes que pagar. Lo lógico es que nosotros pudiéramos tener un proceso de planificación, un día de pagos. De modo que decimos, bueno, mira, nosotros pagamos los días jueves de cada mes. Y ese día jueves de cada mes procesamos órdenes de pago. em, Lo lógico es entonces planificar los pagos de modo tal que esos pagos se hagan de manera organizada. Bueno, voy a contar con tal cantidad de recursos y con estos recursos voy a pagar tales obligaciones. Bueno, tengo que pagar en proveedores, tengo que pagar nóminas, tengo que pagar impuestos y tengo que hacer un fondo para comprar materia prima. Es decir, tengo una serie de elementos que requieren el uso de los recursos y en función de ello organizo, planifico. ¿Para qué? Para asegurar que la empresa sea una cumplidora de sus obligaciones de una manera apropiada. Luego, si conocemos esa planificación a través de la preparación de un flujo de caja, pues sabemos que menos de lo que voy a cobrar esta semana o en estos próximos 15 días, yo voy a tener un excedente y ese excedente lo puedo utilizar para compras de materias primas o para compra de divisas. Entonces, bueno, los bancos ahorita ofrecen la posibilidad de compra a través de mesas de cambio, un mecanismo totalmente amparado legalmente. Entonces, bueno, podemos tener acceso a compra de divisas a través de mesa de cambio, convertir bolívares en divisa, en este caso dólares o euros, según ofrezca el banco. Por cierto, se equiparó el valor del dólar y el euro ante una crisis energética en Europa. Si se pudieron dar cuenta y lo leyeron, pues por primera vez el dólar y el euro se equiparan en valor, es decir, que el euro perdió valor ante el dólar, porque la crisis energética que se vislumbra, producto de que de, de, del- de la crisis en Rusia y Ucrania, pues está generando una posibilidad de crisis energética en Europa. Entonces, eh, eso se produjo esta semana. Entonces, bueno, tenemos una gestión que hacer en términos de que si nos sobran bolívares, bueno, tenemos que hacer algo con esos bolívares. Si nos sobran esos recursos, implica a darle o aprovechar esos recursos de la manera apropiada. Y por supuesto, si nos falta, pues tenemos que buscar la manera de obtener ese financiamiento. Es decir, mira, necesito asegurar compra de materia prima porque tengo una proyección de producción de tales y tales volúmenes y la compra internacional, es decir, importar materia prima en este momento me puede tomar tantos meses. Entonces, para asegurar esa materia prima, yo no puedo comprar ahorita porque no tengo plata, pero bueno, busco prestado. Entonces empezamos a hacer una gestión de financiamiento para obtener los recursos apropiados y necesarios para atender procesos de compra o de inversión.
Los formularios propios de este proceso son el de los ingresos de efectivo, que básicamente es un recibo de cobro, el de los egresos de efectivo, que este es un recibo de pago, y en este caso también pues las transferencias bancarias, tanto para pagos como cobros como para pagos. El documento de flujo, o el papel de trabajo de flujo de caja, que implica digamos, la preparación de esa planificación de cómo vamos a tener los recursos y cómo los vamos a utilizar. Y la conciliación bancaria, que ustedes vieron en contabilidad 2, que es un elemento muy importante también desde el punto de vista de control, porque a través de la conciliación bancaria nosotros podemos determinar si hay errores, si hay partidas que no hemos registrado, ¿verdad? Porque hacemos una comparación de los registros en los estados de cuenta bancaria con los registros en la contabilidad, y por allí podemos determinar si hay errores, si hay omisiones, si hay duplicación de un registro, y eso lo podemos digamos, determinar haciendo una conciliación bancaria, que ustedes pues ya saben cómo se hace desde contabilidad 2. Y es un mecanismo muy importante desde el punto de vista de control. Acá, si recordamos el proceso de ventas y cobros, ¿no? Vemos cómo el cierre del proceso de cobro, ¿verdad?, es la fuente de entrada hacia este proceso de tesorería, ¿verdad? O sea, la entrada de efectivo, bien a instituciones bancarias o efectivo, digamos, en dinero a la organización, pues entra producto de este proceso de venta, ¿verdad? O sea, es la fuente principal, la venta de los bienes y servicios que la empresa comercializa y que son producto de la relación comercial con los clientes. Ese cobro es un flujo de recursos hacia la entidad. Y luego el proceso de pagos, que termina con la emisión de un cheque o con una transferencia bancaria, que no es más que la aplicación de esos recursos que fueron cobrados. Entonces, en el proceso de caja y bancos, lo que hacemos básicamente es aplicar los cobros en pagos. Y bueno, en otras economías, no tanto en Venezuela, pero bueno, son procesos que a ustedes les corresponde conocer y tener idea, ¿verdad? Lo que es la gestión de financiamiento y la de inversión a través de instituciones financieras, con las cuales pues lamentablemente, bueno, nosotros no contamos, ¿no? Sin embargo, en Venezuela hay opciones muy incipientes, con algunas compañías que todavía cotizan en bolsa, y a través de casas de bolsa tú puedes tener un portafolio de inversión y hacer algo de inversión de recursos. Sin embargo, son cosas que tienen, nuestra economía se ha reducido de tal manera que eso es prácticamente marginal. En términos de lo que es el control interno, pues el ambiente de control implica tener gente competente, entre otras cosas, ¿verdad? Sabemos que uno de los factores que más influye es evidentemente la integridad, los valores, la, la ética de las personas, y en el manejo de recursos, por supuesto, mucho más. Pero en este caso destacamos lo que es el compromiso para la competencia, es decir, que la empresa esté comprometida con tener gente competente en hacer el trabajo. Y eso implica que haya gente o personal que conozca, sea experimentado en el manejo de recursos, de inversión, de financiamiento, es decir, personal experto en finanzas que pueda apoyar esta gestión. El uso de asesores en inversiones, si es, digamos, el caso, les hablaba hace un poquito, hace rato, de lo que son las casas de bolsa, que en Venezuela todavía existen algunas. Luego, lo que tenemos como parte, digamos, de este proceso de tesorería en términos de valoración de riesgo, sabemos que
Para valorar riesgo, lo primero hay que tener es una fijación de objetivos para poder identificar los riesgos y otra vez identificados los riesgos, medir el impacto de esos riesgos. Entonces, lo primero que tenemos es que saber hacia dónde vamos, cuáles son los objetivos. Entonces, aquí vemos algunos objetivos y vamos a asociarlos a algunos riesgos propios de ese objetivo. Por ejemplo, realizar un pronóstico de efectivo. Si yo me planteo como objetivo hacer ese flujo de caja o hacer un pronóstico del flujo de caja, pues un riesgo pudiera ser tener información incoherente o no disponible o no a tiempo para poder preparar ese flujo. Si me planteo como objetivo asegurar el financiamiento disponible o que esté disponible, un riesgo pudiera ser desconocer o el desconocimiento de las alternativas de financiamiento con las que cuento. Un objetivo pudiera estar orientado hacia acelerar la cobranza. Entonces, un riesgo sería tener cuentas de cobro, de un cobro difícil. Y esto sería propio de que de no haber hecho una adecuada estudio para asignar o para conceder los créditos, ¿verdad? Minimizar el desembolso de efectivo. Esto implica, ¿verdad?, no identificar oportunamente los descuentos recibidos. Si yo hago una gestión de pagos y esa gestión de pagos no es adecuada, yo puedo, por ejemplo, dejar de aprovechar descuentos. Si no aprovecho un descuento, voy a pagar más de lo que pude haber pagado aprovechando el descuento. Por lo tanto, eso iría en contra de este objetivo, que es minimizar el desembolso, la salida de efectivo, y también estaría afectando la rentabilidad, porque si yo dejo de aprovechar un descuento, ese descuento me va a generar un mayor costo o un mayor gasto y evidentemente va a afectar la rentabilidad. Registrar todos los movimientos de efectivo, salvaguardar el efectivo, pudiera ser asociados a un riesgo de seguridad física y documentación inadecuada. Si yo no tengo documentación apropiada, entonces puedo dejar de registrar los movimientos de efectivo. Y también estoy poniendo en riesgo ese efectivo, ¿verdad? Porque si yo no tengo documentación adecuada, entonces puedo dejar a que ese efectivo no sea manejado apropiadamente por quien lo maneja, y el registro, al no tener un adecuado registro, entonces no voy a tener cómo demostrar que esa persona que maneja el efectivo pues lo está haciendo de manera inapropiada. Luego, cuando yo tengo esos objetivos y puedo identificar los riesgos, lo lógico es que haga o ponga en práctica actividades de control. Unas actividades de control apropiadas para esos riesgos que hemos identificado pudieran ser los siguientes. Una revisión de alto nivel, a altos niveles de gerencia y de dirección, comparar el flujo de caja con entradas y salidas de efectivo, es decir, ver qué tan bueno quedó ese flujo de caja, qué tan bien hecho quedó, que eso se parezca a lo que efectivamente sucedió. Es decir, hacer esas comparaciones sería una manera de aplicar actividades de control. Procesamiento de información implica que se identifiquen, por ejemplo, en este caso, que el sistema de información identifique los días de pago que están relacionados con los descuentos por recibir. ¿Se acuerdan que por allá teníamos un objetivo orientado a minimizar los desembolsos de efectivo, y para eso teníamos que aprovechar los descuentos? Entonces, si el sistema de información me ayuda, el sistema de información me puede advertir diciendo, mire, tenemos cuentas ya próximas a vencerse y es lógico, es importante que se paguen para aprovechar los descuentos. Eso lo debería el sistema apoyar. Controles físicos sobre el efectivo, ¿verdad? Que tiene que ver con el depósito del efectivo lo más rápido posible. Es decir, tener procesos que permitan resguardar ese efectivo
en este caso, en instituciones bancarias o financieras. La cuestión es que en la actualidad, pues, la mayoría de los cobros se reciben en bolívares a través de transferencias bancarias, es decir, que el dinero ya cae en las cuentas bancarias de la empresa de una manera directa. Entonces, esto muchas veces, pues, deja de tener vigencia en términos de cobranzas porque la mayoría de los cobros se hace a través de ese procedimiento. Pero ahora que han entrado en vigencia el uso de moneda extranjera, pues tener un adecuado registro de esos recursos y contar con medios como cuentas bancarias que llaman cuentas custodio en las instituciones financieras para resguardar y de la pérdida de esa moneda extranjera. Y la segregación de responsabilidades, de funciones, que implica una adecuada uso de autorización para firmas de transferencias bancarias, de cheques, si se usan cheques todavía, en algunos casos hay cheques, pero ya se usa muy poco en Venezuela. Pero en el caso de transferencias bancarias, el uso de dos claves que me permitan asegurar que los recursos se manejan de una manera apropiada, ¿verdad? Con la intervención de más de una persona en el manejo de los recursos. Luego, en el caso de información y comunicación, el componente de información y comunicación, tenemos aquí algunos elementos importantes. Identificación y captura de información externa. Considerar la posibilidad de que los clientes transfieran sus fondos electrónicamente a cuentas de la entidad y notificar a este el pago a través de información electrónica de intercambio. Es decir, lo que ocurre en la actualidad, la mayoría, y lo que estábamos hablando hace un rato, la mayoría de los clientes que hacen, bueno, hacen una transferencia bancaria. Entonces ya ahí aseguramos que el dinero entra a las cuentas de la empresa de manera directa. ¿Y qué hacen los clientes? Bueno, nos mandan una notificación a través de un correo electrónico donde dicen, bueno, señores, tal día le pagamos tal cantidad de dinero. Entonces, ya ahí nosotros podemos hacer un registro apropiado de la cobranza y luego, pues, proceder a las conciliaciones. Procesamiento y reportaje, enviar reportes a los clientes periódicamente, investigar las diferencias que expongan los mismos. Esto es un proceso de confirmación con los clientes. O sea, si yo le mando un estado de cuenta a un cliente, el cliente me dice si está de acuerdo o no con ese estado de cuenta y ya vamos a contestar por allí algo que está en el chat. Entonces, este proceso, ¿verdad? De confirmación con el cliente nos permite determinar si hay errores o no, si hay omisiones en la cobranza. Bueno, pues si yo le mando un estado de cuenta al cliente y el cliente me dice, mira, no, yo te pagué esta factura tal día. Entonces, bueno, puede ser que haya varios factores allí incidiendo. Si yo tengo un cobrador y el cobrador cobró en efectivo y de repente el cobrador no enteró esa cobranza, bueno, eso puede suceder. Puede suceder. Entonces, si el cliente me dice que ya me pagó, pues y yo no recibí el pago, pues empiezo a investigar. ¿Sí? Siempre la información que un tercero me da me permite tener mayor eficacia y eficiencia en los procesos de control. Y la efectividad del sistema de información indica todos los requerimientos y fechas para pago. De esa manera puedo planificar de una manera mejor el uso de los recursos. Por supuesto que el monitoreo implica anular documentos de soporte de pago, o sea, que a una factura que ya se pagó se le ponga un sello que diga pagado tal día. ¿Para qué? Para asegurar que esa empresa, que esa factura no se pague dos veces. Conciliar las cuentas bancarias, ¿verdad? O la reconciliación o la conciliación de bancos, que ya dijimos hace un rato que es un mecanismo de control muy bueno, y contactar al pagador o al cliente para determinar las razones de los pagos. Es decir,
que si no tenemos información sobre determinados pagos que podemos haber recibido, pues bueno, asegurarnos con el pagador de qué se trata, ¿no? Estos son algunos puntos pues, relacionados con este proceso de ventas, cuentas por cobrar cobros, perdón, y pagos, cuentas por pagar pagos que enlazan con este manejo de la tesorería o el proceso de caja y bancos. ¿Okay? Dejo de compartir la pantalla y les indico que por el grupo de WhatsApp estaremos informando acerca de los próximos pasos que vamos a dar. Por lo pronto, vamos a tener el viernes nuestra clase con el tema número 6. Y el examen del tema 5 y 6 lo haríamos para el día lunes. ¿De acuerdo? Lo haríamos el día lunes y eso va a ser a través del aula virtual. Abrimos el examen a las 5:30, lo cerramos a las 7:30, como hicimos con el segundo examen. Ahí ya tendríamos cubierta la tercera evaluación. ¿De acuerdo? Luego, con relación a los temas que nos quedan pendientes por ver, ahí sí les pediría, quizás para ver el tema 7 y 8, perdón, sí, 7 y 8, que lo podemos ver en una clase, verlo el día lunes al mediodía o martes al mediodía, de modo que en esa semana podamos hacer el examen, no sé, el jueves o el viernes, como quedamos. Pero realmente es que estamos un poco comprometidos con los horarios. Pero por lo pronto, este viernes tenemos la clase para ver el tema número 6 y el lunes haríamos el examen de los temas 5 y 6. Los que puedan, por favor, vayan aprovechando el tiempo y vean la clase de los temas 7 y 8, que ya tengo varias grabadas en YouTube y pudiéramos adelantar por allí y entonces de esa manera ganar tiempo. Pero haríamos lo posible, de todas maneras lo conversamos por el grupo de WhatsApp, para que esa clase para los temas 7 y 8 la veamos el día lunes. ¿Ok? Bueno, preguntaron allí en relación a criptomonedas. Bueno, ustedes saben que las criptomonedas como tal están siendo utilizadas de una manera importante, en Venezuela bastante más. Sin embargo, nosotros no tenemos una regulación que nos permita, perdón, principios o normas de información financiera que nos permita el tratamiento. Sin embargo, hay en el país un adelanto en relación a eso porque la Federación ha emitido algunos pronunciamientos, pero evidentemente que son recursos que permiten obtener, perdón, hacer gestión de cobro y gestión de pagos. Igualmente, entonces, como son ingresos y como son egresos y los que se pueden ejecutar a través de estas herramientas, pues evidentemente habría que incorporarlas en el flujo de caja. Sin embargo, no tenemos principios que nos permitan el registro de esas transacciones, porque no hay una norma. Recordemos que Venezuela está, digamos, nosotros tenemos las normas internacionales de información financiera como patrón de medida o de registro de las transacciones y no ha habido o no se ha emitido una norma en ese sentido. Entonces, en Venezuela sí hay una norma que, digamos, emitió la Federación, digamos, un boletín para el tratamiento de la tenencia, pero como tal, pues entonces, si yo manejo recursos a través de criptomonedas, pues simplemente tendría que considerar los ingresos que percibo a través de ellos y los pagos que puedo ejecutar a través de estas. Entonces, al igual que si recibiera efectivo, pues lo meto
en el flujo porque es una manera de obtener cobros si los utilizo y de hacer o de gestionar pagos si los hago a través de él. Entonces, simplemente entradas y salidas como registro de entradas y salidas de bolívares y de divisas en el manejo del flujo de caja. ¿Okay? Pero es importante recordar pues, que hay una falta, digamos, de regulación o de normativa para el manejo financiero o el registro de este instrumento, que está cobrando vigencia, como sabemos, pero que, digamos, tampoco es lo que en la mayoría de las empresas se está utilizando. Bueno, espero haber podido resolver esa duda y por lo pronto, pues nos despedimos hasta el viernes para ver el tema número 6. Que tengan feliz tarde, cuídense.